Buenas noches, ¿qué tal? Hace unos días salió una caricatura. Las caricaturas son un elemento comunicacional muy interesante por su alcance y por la facilidad con que puede transmitir determinadas ideas. Esta caricatura de un señor llamado Carlín de la República mostraba una vivienda de esteras muy pobre, un televisor bastante antiguo, una familia que también correspondía al ambiente muy pobre, y hablaba de que en los últimos 20 años, en los últimos 25 años había habido muchas prosperidades, etc. Y ellos estaban muy felices, aunque la imagen lo transmitía, ellos no hubiesen disfrutado ese crecimiento económico que todos conocemos. Es interesante analizar y ver, y quiero partir de esa caricatura, porque justamente a partir de poder haberla apreciado y analizado, es que me ha animado a presentar, este es un piloto simplemente, una secuencia quizás de unos 8 o 10 videos. Vamos a ir trabajándolos en el tiempo, para comunicarme con ustedes, para exponerles este proceso que ha sufrido la ciudad de Lima, este proceso a través del análisis que yo he hecho de un trabajo de investigación sobre la periferia. Es un trabajo que nunca termina porque lo actualizo constantemente. Este trabajo habla sobre la transformación de las barriadas de la periferia en nuevas ciudades emergentes. Y esa transformación no solamente es material, sino que arrastra consigo, trae consigo, forma parte de la transformación, la movilidad social, la emergencia de esta gran nueva clase media de la cual tanto se habla. Esta caricatura echa por la borda los elementos más elementales de la realidad y simplifica y reduce de manera poco honesta lo que ha sucedido en el Perú. Esta investigación entonces, y esta secuencia de videos que va a hablar sobre la investigación, la transformación de las barriadas de la periferia urbana en nuevas ciudades emergentes, va a permitirnos un poco reflexionar y responder a esta idea de que, a pesar del crecimiento, a pesar de que vivimos 25, casi 30 años de bonanza en el Perú, prácticamente nada ha cambiado, los pobres son más pobres, los ricos más ricos. Es decir, toda esa monserga, toda esa repetición falsaria de conceptos que no tienen nada que ver con la realidad. La movilidad social es un elemento tan importante en el Perú que ha cambiado absolutamente todo. Si ustedes observan cómo era el Perú hace 30 años y cómo es el Perú hoy, realmente nos llevaría a más de una sorpresa poder revisar caso por caso y al detalle. Pero es relativamente fácil darse cuenta cuando uno lo ha vivido. Pues más de la mitad de la población en el Perú no ha vivido ese proceso. Una buena parte, quizás un 30-35%, nació ya en medio de este boom. Y entonces tiene muy poco conocimiento de lo que sucedió antes. Y eso incluye no solamente temas económicos, temas de desarrollo social, temas de desarrollo material. La misma ciudad materialmente ha cambiado muchísimo. Las ciudades en general, porque esto de Lima se extiende o se aplica al crecimiento de las periferias y la consolidación de las periferias urbanas en el resto de ciudades del Perú también. Entonces todo esto tiene su correlato también en la parte política, tiene su correlato también en la parte social, tiene su correlato en una serie de elementos respecto a por qué no estaríamos disfrutando los beneficios del crecimiento. La pregunta desde ya trae consigo una tendenciosa respuesta. Dice, ¿por qué no estaríamos disfrutando? Yo creo que sí lo estamos disfrutando. ¿Cómo lo estamos disfrutando? Ese es otro tema, pero que se disfruta, se disfruta. La emergencia de la clase media, esa periferia que dejó de ser cinturón de pobreza y hoy es cinturón de actividad y de dinamismo urbano, nos da la respuesta simplemente visitándola, simplemente apreciando su dinámica. Esa imagen que aparece nuevamente, vuelvo a la caricatura porque queremos trabajar un poco con eso, esa imagen que aparece en la caricatura corresponde, sí, efectivamente, a gente que llega del campo, gente muy pobre que llega del campo. Esa es la dinámica fundamental que ha dado nacimiento, crecimiento a las periferias, esta migración del campo a la ciudad. Y esta migración del campo a la ciudad lo que nos revela es que la pobreza realmente se encuentra en el campo. Y las ciudades, el rol que juegan en este fenómeno es que atraen a los pobres
que buscan en ella resolver sus problemas, recapturar, redefinir, tener un proyecto de vida, las familias, y entonces salir adelante. Esta imagen de la casuchita muy pobre, muy modesta de esteras, en principio hoy casi no existe porque en la periferia urbana es muy difícil ver esteras. Tanto se recicla este material que se utiliza en el comercio exterior, maderas de relativamente buena calidad, que lo que hay ahora son pequeñas casas, son poco precarias, pero son mucho más eficaces que simplemente una pobre casa de esteras. Se hacen de madera, tienen puertas, tienen ventanas, es muy interesante y uno lo puede ver visitando cualquier asentamiento humano de reciente formación, donde las gentes, donde las personas ya están empezando a invertir algo de su escaso por efectivo ahorro, algo de su esfuerzo propio, en tener una casa más o menos bien diseñada, no esteras. Las esteras ya realmente son casi un elemento anacrónico en el paisaje urbano de las grandes ciudades, especialmente en Lima. Lo que hay son casas de madera, material reciclado, a veces la madera no está de tan buena calidad, o sí o no, uno puede conseguir diferentes precios, pero eso se ha superado. Pero incluso eso es simplemente el inicio de un proceso. Y eso es lo importante, ver que a diferencia de lo que puede pasar en otras realidades o de la idea que tienen algunos de que todo esto se congela en el tiempo, que toda esta gente, que realmente a la vista de cualquier visitante, de cualquier observador, están viviendo una situación de pobreza bastante fuerte, una pobreza extrema si se quiere, se piensa que se van a quedar todo el tiempo así. No es, ellos están iniciando un proceso y lo inician en esas condiciones, lamentablemente no hay otra. Y poco a poco van a ir mejorando, y poco a poco, conforme también vayan arrancando pedazo a pedazo algo de esa seguridad legal que el sistema no les da en un principio, van a ir mejorando sus condiciones de vida, va a haber todo un esquema de colaboración, hay un tema de solidaridad social muy importante entre toda la gente, y poco a poco van a ir mejorando y van a ir alcanzando niveles de desarrollo que al transcurso de 15, 20, 25 años los van a llevar hacer justamente estas nuevas ciudades emergentes, esta gran periferia urbana, dinámica, motivada, económicamente muy trajinada, que permite superar niveles de pobreza inicial, que permite a la gente que empiece en esquemas de supervivencia, llegar a niveles de subsistencia y finalmente definir un estilo de vida que está de acuerdo al plan vital al cual todos tenemos derecho y que todos deberíamos poder desarrollar en el ambiente de mayor libertad posible. Ese es el concepto, esa es la idea, esto es simplemente un pequeño piloto de lo que pensamos desarrollar en las próximas semanas. Espero contar con la participación de todos ustedes, envíenme sus comentarios, sus observaciones, críticas, y el tema va a plantearse en esos términos. Nuestras ciudades han seguido básicamente en un porcentaje bastante elevado, más o menos, digamos, entre 60 y 80%. Estamos hablando de un mundo informal, el mundo de la economía popular, donde las cifras incluso son bastante relativas en muchos casos. Entonces, este 60-80% de la ciudad ha crecido más bien de una manera espontánea en referencia a la participación del Estado, espontánea en referencia a la observancia de un esquema de leyes que no respondían y que no servían realmente para atender su realidad descarnada, su realidad tal como es. Esta periferia va desarrollando poco a poco una serie de mecanismos, va creando instituciones, la institucionalidad. Las instituciones no son un edificio lleno de burócratas, las instituciones son formas de actuar, consensos a nivel social que se desarrollan y que se enraizan dentro de una sociedad al transcurso de mucho tiempo, y eso encontramos muy fuertemente en la periferia. Esa periferia que es la que comanda la emergencia de la nueva clase media, la que comanda esta reconfiguración del Perú, la que comanda también esta aparición en el escenario de lo que infelizmente una artista metida política o una política metida artista llamó los horrorosos. Eso es fundamental de comprender, porque esa es la esencia, el motor del proceso que ha acompañado nuestro país en los últimos 25 o 30 años. Lo dejamos por ahí, lo dejamos en este momento aquí. Vamos a continuar luego en algunas otras sesiones. Muchas gracias por su paciencia.